realmente por vez primera en la modalidad virtual. Y antes de empezar, quiero confirmar si todos pueden ver la presentación, porque creo que alguien por el chat dijo que no la podía ver. Entonces, en dado caso, si alguien no la puede ver, por favor que nos indique inmediatamente para corregir. Profesor, la podemos ver, por lo menos en mi caso, está ahora en miniatura. Cuando usted la ponga en Exacto. presentación, se va a ver un poco mejor. Ok, bueno, pues en dado caso, a las personas que no la puedan ver, como saben, ahí está el equipo de CapGefe que puede ayudarles a resolver cualquier situación. Entonces, les decía que para mí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Agradezco que tomen su tiempo para ampliar conocimientos, tal y como indica el presentador. Yo quisiera que realmente esta parte de la mañana sea totalmente interactiva, que cualquier duda o pregunta que tengan puedan levantar la mano y opinar libremente. Lo que sí es que como tengo la pantalla puesta completa, no veo cuando levantan la mano y solamente escucho cuando hacen alguna notificación en el grupo de los mensajes. Entonces, si por si acaso no los escucho y se me va, por favor, cuando consideren prudente, pregunten o al final también de la presentación pregunten. Entonces, como bien sabemos, hoy vamos a conversar un poco sobre el régimen y procedimiento sancionador a proveedores y contratistas. Yo trabajo en la Dirección General de Contrataciones Públicas desde el año 2017 y soy licenciado en Derecho y tengo una maestría en Derecho Administrativo y Regulación Económica de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde mi tesis de posgrado fue tal cual sobre la razonabilidad de la inhabilitación permanente en la normativa de contratación pública dominicana. Entonces, a partir de aquí, creo que puedo realizar algunas reflexiones sobre este tema, pero como sé que también esto está dirigido y participan personas de instituciones públicas, yo quisiera que también tengan su interés y participación, porque en principio la mayoría de las sanciones que pueden aplicarse a los contratistas dependen de ustedes porque por un lado son los que aplican algunas sanciones después de que se cometen algunas infracciones y por otro lado son los que solicitan ante el órgano rector también la aplicación de un tipo de sanción en específico. Pero por esto, reitero, necesito que por favor presten atención y así nosotros poder pasar nuestro granito de arena para tratar de fortalecer nuestro sistema jurídico. En ese orden, aquí tenemos un pequeño índice de todo lo que vamos a ver en el resto de la mañana. Primero vamos a tratar de contestar de por qué es importante la sanción administrativa en la contratación pública. Con la respuesta a esa pregunta se darán cuenta que previo a hablar de cualquier tipo de sanción o infracción en contratación pública dominicana y cualquier tipo de sanción que quiera aplicar la administración en la República Dominicana, tiene que seguir unos lineamientos que responden al derecho administrativo sancionador. Entonces, como es una consecuencia del derecho administrativo sancionador, cualquier tipo de sanción que aplique la administración pública, necesito que también puedan comprender previamente qué es la potestad sancionadora, cuáles son los principios del derecho administrativo sancionador, qué es una sanción administrativa y qué es una infracción administrativa. Luego de eso, vamos a hablar tal cual de cuál es el procedimiento administrativo sancionador en la contratación pública, cómo lo establece la normativa, la importancia del registro de proveedor del Estado, cuáles serían los pasos y las garantías que tienen que cubrirse en cualquier procedimiento administrativo sancionador en contratación pública, cuáles son las infracciones y las sanciones. Por último, vamos a ver tres criterios, tres resoluciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas, pero también adelanto que todas las decisiones de la Dirección General de Contrataciones Públicas en materia de derecho administrativo sancionador y cualquier tipo de solución se encuentran en nuestra página web disponibles para cualquier persona. En ese orden,
Deben también tomar en cuenta que el marco normativo que vamos a utilizar parte de la Constitución de la República. Luego vamos a hablar de la Ley 340-06 y sus modificaciones, el reglamento de aplicación y por último, no menos importante, la Ley número 107-13 que se refiere a los derechos de las personas y sus relaciones con la administración. Entonces, entrando en materia, ¿por qué es importante la sanción administrativa en la contratación pública? Esto tiene dos vertientes. Uno, la finalidad de la contratación pública y dos, cuál es el rol del Estado en la contratación pública. Tenemos que tener muy claro que la contratación pública es una herramienta que utiliza el Estado para satisfacer el bien común. En ese orden, tanto doctrina, que sería lo que tienen a la derecha, como jurisprudencia, que es lo que tienen a la izquierda, están cónsonos en establecer que, por ejemplo, la Corte Constitucional de Colombia ha dicho que el contrato público es uno de aquellos instrumentos jurídicos por lo que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo con la colaboración de particulares, a quienes corresponde ejecutar a nombre de la administración dichas finalidades. Entonces, si vemos que la jurisprudencia de una de las cortes más importantes en Latinoamérica ha establecido que la contratación pública tiene la finalidad en que el Estado pueda cumplir y prestar los servicios que son a su cargo, y para eso se auxilia de la colaboración de los particulares, que para mejor entendimiento en este caso podríamos hablar que esos particulares son los contratistas, son los oferentes que quieren y realizan negocios con el Estado. Pero de igual forma, la finalidad general de las contrataciones del Estado debe relacionarse con los requerimientos sociales, es decir, el Estado interviene en recursos de la sociedad, de todos, para alcanzar las metas que ésta les impone, las cuales se relacionan con la satisfacción. Entonces, establece el profesor Enrique Regueira que la primera pauta teológica de las contrataciones públicas indica que el soberano en la elección de lo que se deba contratarse es la sociedad. Entonces, si el Estado tiene que contratar lo que pide la sociedad, tenemos de forma directa algunos servicios públicos, como lo establece el artículo 148 de la Constitución, que nos podría ayudar a entender que la finalidad del Estado en las contrataciones públicas es ayudar al bien común, y esto se materializa cuando hablamos de construcción de carreteras, construcción de hospitales, construcción de escuelas y demás. Pero tenemos entonces que también comprender que en la medida que el contratista que yo he elegido incumple, de una u otra forma estamos hablando de una falta del Estado. O sea, si existe un plan para desarrollar, por ejemplo, la ciudad sanitaria que tenemos aquí en Santo Domingo Este, y simplemente el contratista dura 2 años más para terminar la obra, al final el Estado puede decir que la culpa es del contratista, pero para nosotros, los ciudadanos que necesitamos el servicio de salud, la falta es del Estado. La falta es del Estado y nosotros no vamos a ir contra el contratista, vamos contra ese poder que realmente nosotros a través del voto elegimos a quienes van a ser nuestros representantes y que siempre tienen que tomar decisiones que nos favorezcan. A partir de esto es que, como siempre nosotros vamos a culpar al Estado, se establece que el Estado tiene que tener la facilidad de una potestad sancionadora, ojo con esa palabra que la vamos a ver mucho en el resto de la mañana, una potestad sancionadora que permita a los participantes que sepan dos cosas. Uno, que si me infringen la norma, va a haber un castigo, entiéndase, que la sanción tiene una facilidad, una finalidad que sea represiva, de que no se comete el hecho, de que yo pueda saber que me van a aplicar alguna sanción que económicamente me va a afectar, y el otro tipo de función que tendría la sanción administrativa es que inmediatamente una persona cometa el hecho, el Estado tiene la obligación de poder imponerle una sanción administrativa por cuanto ha afectado ese bien común que tiene que proteger el Estado. Por esto es que el profesor Carlos Navas Rondón
establece que al margen de las funciones principales del Estado, ejecutivas, legislativas, judiciales o electorales, existe una función fundamental que atraviesa a todas y cada una de ellas, su función sancionadora, que es la llamada a establecer la regulación práctica de la libertad y de sus limitaciones, fijando un orden de convivencia a través de las reglas de conducta en función del bien común. Reitero, por más que podamos comprender que la falta o la ausencia de la eficiencia de uno de los servicios públicos principales, podamos tener pruebas suficientes de que fue el contratista que por X o Y razón no cumplió, el responsable de que eso se cumpliera es el Estado. Entonces, como es el Estado tiene que tener facilidades para evitar que esto suceda, porque al final de la jornada se afecta sus objetivos principales, que es tratar de responder al bien común con servicios eficientes, con servicios correctos, con servicios adecuados y que puedan mejorar la calidad de vida de cada una de las personas. Siendo así, la comprobación de cualquier falta de los contratistas debe analizarse siempre aplicando el derecho administrativo sancionador. Pero ¿qué es el derecho administrativo sancionador? Según el profesor Ricardo Rivero y el juez de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, el derecho administrativo sancionador es el componente del derecho administrativo que estudia, organiza y rige la potestad sancionadora de la administración pública. Veremos más adelante qué es la potestad sancionadora, cómo pueden comprenderla mejor, pero tengan en cuenta que desde ahora, y es una de las cosas que voy a repetir varias veces durante esta mañana, que si una institución pública de forma directa y en una ley no tiene la potestad sancionadora, una institución no puede ni siquiera iniciar un procedimiento administrativo sancionador. De forma más sencilla, si en la ley no dice que el CAPGEFI puede sancionar a los estudiantes, el CAPGEFI no puede nunca ir en contra de una sanción administrativa contra un estudiante. Esto del derecho administrativo sancionador, en la ley número 107-13, se supone que tiene que abordarse a través de un reglamento de aplicación, pero que todavía no ha sido aprobado. No obstante, como en todas las ramas del derecho, los principios del derecho administrativo sancionador ayudan a que las instituciones públicas sepan cuáles son esas garantías, esos pasos que siempre tienen que cumplir antes de aplicar una sanción administrativa. Hablemos entonces de las potestades de la administración pública. Voy a dejar la potestad sancionadora de último. Señores, las potestades de la administración pública son esas facultades, son esas atribuciones que en la ley el legislador les otorga para que la administración pública pueda realizar sus funciones de una forma adecuada. Por ejemplo, tenemos las competencias ejecutivas, que son las más comunes, que esto es la facultad de organización que se le da a cada institución, entiéndase de que pueda autogestionarse, tener los departamentos, contar con la facilidad de poder aprobar personal, todo lo que sea necesario para que pueda cumplir con su función. Ahora bien, tenemos potestades de inspección o supervisión, que el mejor ejemplo para que lo comprendan es esa facultad que tiene Proconsumidor. Por ejemplo, como la ley de Proconsumidor le da la facultad de poder verificar que todos los bienes y servicios que el privado y el público le brinden a los ciudadanos sean de calidad. Proconsumidor tiene una facultad de inspeccionar los supermercados, los colmados, las farmacias para calificar y determinar si ciertamente los productos que se están vendiendo en el mercado tienen la calidad necesaria, si no están vencidos, si cuentan con el registro sanitario y demás. Eso es una facultad, una potestad de inspección o supervisión que tiene Proconsumidor. La potestad reglamentaria, esta es más común en la mayoría de instituciones o de órganos reguladores, y no es más que este permiso, esta habilitación legal que le permite el legislador a las instituciones o al mismo Poder Ejecutivo para que pueda emitir reglamentos. Saben que a los que no son abogados, le explico de la forma más gráfica posible, existe
desde años tras años se conoce lo que, como las fuentes de derecho se explican a través de la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen no es más que un triángulo o una pirámide tal cual que establece cuál es el rango de las normas que forman parte del Estado. Por ejemplo, en primer orden siempre va a estar la Constitución por ser la norma suprema. Tenemos la Constitución, tenemos las leyes, tenemos los reglamentos, tenemos las resoluciones, actos administrativos, jurisprudencias y doctrina. La potestad reglamentaria va después de la ley y busca siempre que las instituciones o los órganos administrativos puedan dar mejor respuesta, clarificar el contenido que se establece en una norma. Esa potestad reglamentaria tiene sus límites, porque como ustedes podrán comprender, no debería de establecerse en un reglamento que es inferior a la ley ninguna disposición que sea contraria a la ley. Y en el derecho administrativo sancionador, como lo veremos más adelante, es mucho más interesante, porque existe una limitación de solamente a través del reglamento, que es lo que tenemos en contratación pública con el número 543-12, de especificar en el caso de sanciones administrativas. Los reglamentos solamente pueden determinar en qué rango se va a aplicar una sanción administrativa. Cuando me refiero a qué rango, el ejemplo más fácil para que lo entiendan es que en la ley, por ejemplo, se tipifica que si usted incumple un contrato, usted puede tener una inhabilitación de 1 a 5 años. Ya en la ley está claro y se puede comprender que es de 1 a 5 años. Ahora, en el reglamento, para responder a una característica que vamos a ver en el próximo slide, en el reglamento solamente se podría establecer que esa sanción que ya yo definí, incumplimiento de contrato, se va a determinar que la sanción es de 3 años, por ejemplo. Está dentro del rango de lo que te dice la ley, pero no se puede ni exceder ni puede establecer menor rango de lo que te establece la ley. Ahora bien, el más importante y por la potestad que estamos aquí es la potestad sancionadora. Reitero lo que dije hace breves minutos, que no puede una institución contratante iniciar ningún procedimiento sancionador, ya sea contra un contratista, ya sea contra cualquier persona o contra nosotros los servidores públicos, las mismas instituciones, si no cuenta con la potestad sancionadora. La potestad sancionadora es esa habilitación que el legislador dio directamente a algunas instituciones, no a todas, para que cumplan con su función su función de cara a los intereses colectivos, puedan sancionar, puedan establecer un castigo a aquellas personas físicas o jurídicas que realicen una actuación jurídica en contra de la norma. Esa actuación es bueno también que lo sepan desde ahora y lo veremos en lo adelante. Esa actuación no puede ser inventada. Esa actuación también tiene que estar en la ley. Por eso se habla de infracciones y se habla de principio de tipicidad. La administración no puede, o ninguna institución, el Estado de forma general, no puede tratar de sancionar una conducta ilícita, una presunta conducta ilícita que no esté determinada en la ley, por más mala que sea. Y también veremos más adelante que no podemos estar hablando de inferencia, de bueno, yo entiendo que esta sanción entraría dentro de esto porque salud pública tiene esta función y lo que se está haciendo es en contra de la salud. Cierto que lo que se está haciendo puede estar en contra de la salud, pero si vamos a hablar de una sanción a esa persona que actuó en contra de la norma, se supone que dicha infracción tiene que estar determinada en la ley y esa persona tiene que saber previo a que inicie incluso el procedimiento sancionador que no podía cometer esa infracción y como resultado de esto va a recibir un castigo. Entrando todavía mucho más en materia, hay aspectos imprescindibles de la potestad sancionadora. Uno, lo acabo de mencionar y es la reserva de ley.
reitero que si seguimos con el ejemplo de la pirámide de Kelsen, la potestad sancionadora o esa habilitación que tienen las instituciones contratantes para sancionar o perseguir ciertas infracciones, esa potestad no puede estar en una norma que no sea en una ley. No puede estar en un reglamento, no puede estar en una resolución y no puede venir tampoco por una jurisprudencia. Lo que se entiende desde la doctrina y también desde la jurisprudencia más comprendible incluso internacionalmente, es que la reserva de ley de la potestad sancionadora tiene que estar en una norma de rango de ley, no otra. Tiene que ser el legislador que habilita a las instituciones a que puedan sancionar y perseguir. Hablamos del aporte limitado del reglamento. Lo reitero, no puede ninguna institución pública ampliar o en su potestad reglamentaria o el mismo Poder Ejecutivo, ampliar o delimitar actuaciones que no están en la norma. Por ejemplo, no puede una ley, no puede un reglamento crear una infracción que no está en una ley. No puede un reglamento hablar de un castigo mayor o menor al que se establece en la ley. No puede el reglamento crear un procedimiento nuevo del que no cuente con los principios que establece el derecho administrativo y que también establece la ley. Simplemente el reglamento viene a ser una definición más específica de lo que establece la ley, pero de forma estricta siguiendo lo que establece la ley. Ejemplo, la infracción X, Y, Z se castiga con 10, 15 y 20 años. En el reglamento se puede establecer la infracción X, Y y Z se castiga con pena de 1 a 5 años, 1 a 10 años y 1 a 20 años. Es especificar cómo se va a castigar esa sanción, pero no es crear una sanción nueva, no es permitir una interpretación amplia de lo que te dice la ley, porque sin duda alguna que estaríamos rompiendo con los aspectos imprescindibles de la potestad sancionadora. Y por último, un aspecto de suma importancia es que esta potestad sancionadora tiene una subcategoría de la potestad reglada. Para las personas que desconocen, aparte de estas potestades que acabamos de determinar aquí, hay una categoría anterior que se habla de una potestad reglada y de una potestad discrecional. La diferencia entre la potestad discrecional y la potestad reglada es que el legislador, cuando habla de una potestad reglada, establece de forma cerrada y de forma clara en la ley lo que tiene que pasar para que una persona pueda recibir un tipo de servicio. Por ejemplo, para nosotros adquirir la licencia de conducir normal, categoría 2, tenemos que cumplir con unos requisitos básicos. Hacer el examen, tomarnos la foto, pagar los impuestos y demás. Esa es una potestad reglada porque simplemente si yo cumplo con todos esos parámetros, yo recibo la licencia. Ahora bien, tenemos lo contrario a esto, que es la potestad discrecional y es la que se da en la adquisición de licencias para armas de fuego. Igual la ley establece ciertos requisitos, pero uno de esos requisitos es cumplir con un examen de confirmar su estado de salud mental para con esto verificar si esa persona está hábil o no para tener una arma de fuego. Probablemente la institución que examine ese expediente tiene la capacidad, probablemente no, la institución tiene la capacidad de verificar si realmente el resultado de ese examen es satisfactorio para luego proceder a aprobar esa licencia de arma de fuego. Quiero dejar muy claro que no necesariamente que se cumplan con todos los requisitos permite que esa persona tenga el arma de fuego. Si realmente cumple con todos esos requisitos, pero en el examen salen algunas recomendaciones, por ejemplo, que diga, bueno, sí, la persona cumple con todos los requisitos, está en todas sus
cabales mentales, no puede ser que no tenga ningún problema, pero también dentro del examen se habla de que la persona tiene reacciones de ira. Ante esa situación, como el legislador está hablando de una potestad discrecional, donde la institución pública puede examinar lo que se le ha presentado, la institución pública podría establecer, bueno, si ciertamente tú cumples con todo esto, no obstante, por esta condición, yo no te voy a habilitar ahora esta arma de fuego, tendríamos que esperar ponerte bajo un tratamiento para ver entonces si en una próxima evaluación usted puede obtener esta licencia. Esas diferencias de potestad discrecional y potestad reglada es lo que permite hablar de que en derecho administrativo sancionador, para seguir con el tema, estamos hablando de una potestad reglada. ¿Por qué? Porque se supone que el legislador, uno, establece cuáles son las infracciones en la norma. Dos, establece cuáles son las sanciones a esas infracciones. Tres, establece cuál es el procedimiento a seguir. Por ende, cuando inicia o cuando una persona comete una supuesta infracción en contratación pública, lo único que tendría que hacer la institución contratante o el órgano rector, dependiendo de qué tipo de sanción estemos hablando, es confirmar que ciertamente esa persona incumplió esta infracción, de que ciertamente se le aplica esta sanción y seguir el debido proceso que establece la norma. No puede, por ser una potestad reglada, reitero, tratar de regular una infracción que no está en la norma, traerla, inferir que porque otra ley establece esa sanción y me la están haciendo a mí en el marco de un procedimiento de contratación, yo tengo la potestad de sancionarla. No, la potestad reglada establece que todo lo que está en la norma, cuando hablamos de derecho administrativo sancionador, es lo único que tiene que seguir la institución contratante para aplicar una sanción, y no tiene ese rejuego que tiene la potestad discrecional de decir, bueno, como se establecen estas circunstancias, puedo aplicar esta sanción o no puedo aplicarla. No, se supone que infracción está en la ley, sanción está en la ley y usted va a seguir el debido proceso tal cual. Esas son categorías imprescindibles para que puedan comprender el derecho administrativo sancionador, y casi entramos a la parte de contratación pública. Si no estoy mal, alguien abrió el micrófono y no sé si es que tiene alguna pregunta. ¿No tiene ninguna pregunta? No, profesor, tampoco en el chat no tenemos preguntas por ahora. Bien, perfecto. Entonces, reitero que esos son los aspectos imprescindibles que se tienen que confirmar para verificar si una institución pública tiene la potestad sancionadora. Cualquier desviación a estos aspectos imprescindibles y a la potestad sancionadora que acabamos de hablar, permite que se pueda atacar esa sanción administrativa que se está poniendo, en atención a que puede ser que la administración esté actuando fuera del principio de juridicidad, es decir, no está respetando la ley, no está respetando el reglamento, y eso trae como consecuencia que cualquier sanción administrativa que se imponga sencillamente no tenga ningún valor y pueda ser revocada en los tribunales de la República. Entendiendo esto, quiero dejar muy claro que es una infracción administrativa y una sanción administrativa. Entiendo que lo pueden saber, pero para evitar confusiones. Según el profesor Carlos Rondón, la infracción administrativa es que solo pueden constituir conductas sancionables administrativamente las infracciones establecidas expresamente en la Ley de Contrataciones del Estado mediante la tipificación y comprobación de su existencia. Es decir, que si no está en la norma la supuesta acción antijurídica que yo he realizado, no se puede entender como infracción administrativa y por ende no se puede perseguir. En cambio, la sanción administrativa es el castigo que yo voy a aplicar. Esto es causa y efecto. La causa es la infracción, el efecto es la sanción. El profesor Eduardo García de Enterría establece que la sanción administrativa es el mal infligido por la administración a un administrado como consecuencia de una conducta ilegal.
Por favor, confírmeme si de esas dos ejemplos no tienen ninguna duda, o de esos dos supuestos. No, no hay duda, no hay duda. Perfecto, déjenme tomar un poco de agua, que vino una tosecita interesante. Bien, entendiendo entonces de que no hay dudas, vamos a hablar de los principios clásicos y obligatorios del derecho administrativo sancionador. A grosso modo, los principios son esas determinaciones transversales que nos permiten comprender mejor cuál es la finalidad de una norma. La administración pública nunca puede tener ninguna actuación contraria a los principios del derecho administrativo sancionador y del derecho administrativo en general. En el marco del derecho administrativo sancionador, los principios que están a la izquierda son los principios clásicos según la doctrina y según la jurisprudencia. Veremos que la ley 107-13 que mencioné al principio tiene una dinámica distinta en cuanto a los principios, pero también es sumamente interesante y se tiene que cumplir. Cuando hablamos de principio de legalidad, estimados compañeros, estaríamos hablando de que la administración pública tiene que respetar lo que establece la norma, tiene que respetar esas infracciones, esas sanciones y ese procedimiento que establece la norma, y que no puede tener ninguna actuación fuera del principio de legalidad. Tipicidad es muy importante cuando hablamos de derecho administrativo sancionador, y lo he dicho de forma indirecta en los slides anteriores. Tipicidad quiere decir que solamente puede ser perseguida la infracción que esté en la norma y en la forma que se establece en la norma. Por ejemplo, si se habla de presentación de documentos falsos, se está hablando de presentación de documentos falsos en cualquier etapa del procedimiento. No se está diciendo que sea cuando salga adjudicatario, no se está diciendo que sea cuando esa persona haya participado en varios procedimientos. No, presentación en documentos falsos, si sigo con el ejemplo, quiere decir que inmediatamente usted lo presente como parte de su oferta. Usted, si se comprueba que esa documentación es falsa, usted es pasible de ser sancionado. Reitero, tipicidad quiere decir que la infracción está en la norma y que lo que se va a perseguir es en el marco de lo que establece la norma, sin incluir y sin delimitar otras acciones, sino en el marco que establece la norma. Debido proceso forma parte del artículo 69 de la Constitución Dominicana cuando hablamos de la tutela judicial efectiva, y es que se supone que la administración siempre va a continuar con los pasos que establece el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, si para aplicar una sanción administrativa usted tiene que notificarle al supuesto afectado en el plazo de 5 días y esperar que él responda o remita su escrito de defensa, y por eso usted le dio un plazo de 15 días, no se supone que la administración pueda notificarle en 5 días y, aunque le dio el plazo de 15 días, comenzar el procedimiento administrativo sancionador en un plazo de 10 días. No. Si la ley establece 15 días, usted tiene que esperar esos 15 días para que la persona remita el escrito de defensa, y si no lo remitió, a partir de ahí usted continúa con el procedimiento, pero no debe iniciar ningún procedimiento administrativo sancionador sin cumplir con todas las garantías que establece este principio. Culpabilidad. Culpabilidad quiere decir de una forma muy llana, es que antes de iniciar el procedimiento administrativo sancionador, es de esperarse que la institución al menos pueda confirmar que a la persona que se le imputa el hecho sea una persona que lo pudo haber cometido. Por ejemplo, no se incumpliría con el principio de culpabilidad cuando se establece que 5 razones sociales presentaron una documentación falsa en un procedimiento y usted inicia el procedimiento administrativo sancionador contra las 10 que participaron en el procedimiento. No,
Si se establece que son 5 que solamente presentaron esa documentación falsa, usted va contra esos 5. Los otros que no hicieron no incumplieron con la norma, presuntamente, usted no son pasibles ni incluso de usted iniciar el procedimiento administrativo sancionador porque su culpabilidad no se está cuestionando. Usted va contra las personas que supuestamente las pruebas y los datos que le presentan fue la que cometió el hecho. No va contra la generalidad por entender que todos lo pudieron haber hecho. No. Usted, mínimamente, previo a iniciar un procedimiento administrativo sancionador, usted tiene que saber si realmente esa persona tiene alguna relación con lo que le están diciendo. Por igual, si hablamos de de que una persona física participara o incumpliera un contrato, ok, pero no le mandan el contrato, no le mandan tampoco la orden de compra. ¿Cómo yo sé que realmente esa persona firmó ese contrato y tenía que cumplir con esta obligación? Tiene que haber un examen a prima fase desde fuera que se pueda corroborar que probablemente esa persona es culpable del hecho. Proporcionalidad. Esto es un ejercicio interesante y muchísimo más a partir de lo que tenemos en la ley 340-06, sus modificaciones. La ley 107-3 establece como uno de los principios de las actuaciones administrativas el principio de proporcionalidad y responde a que previo a imponer una sanción administrativa, la administración pueda tomar en cuenta diversos factores para imponer una sanción justa. Diversos factores que pueden ser el daño que ha cometido, qué tan grave fue la acción, también la reincidencia de esa persona, si esa persona actuó con dolo o simplemente fue algún tipo de desconocimiento, que esos factores, al entrarlos en el principio de proporcionalidad, te podrían delimitar que si bien se le aplica una sanción, no se le puede aplicar la sanción más grave en atención a que esa persona no ha actuado con dolo, no ha afectado gravemente el interés público y demás. Creo que hay un micrófono abierto y no sé si es que tienen alguna pregunta. Bueno, al parecer no. Seguimos entonces hablando del principio de presunción de inocencia. Esto viene del derecho penal, como son muchas de las garantías y de las limitaciones y de las explicaciones que tiene el derecho administrativo sancionador. La presunción de inocencia establece que usted debe de ser considerado inocente hasta que se le aplique la sanción administrativa que culmina con un acto administrativo. Entiéndase que la administración pública no puede comprender, la administración pública que recuerden que tenga la potestad sancionadora, no debe de entender desde que venga el caso X, que puede ser de un funcionario que esté en la palestra pública, entenderlo como que esa persona es culpable. No, esa persona tiene la misma garantía que tenemos todos a partir de la Constitución y de la misma ley, y usted tiene que cumplir con todos los requerimientos y permitirle que esa persona le pruebe que realmente puede ser inocente. Usted no puede armar el procedimiento administrativo sancionador condenándolo si esa persona le está demostrando con pruebas fehacientes que generan la duda de que esa persona cometió el hecho. Entonces, siempre se tiene que presumir inocente hasta que culmine el procedimiento administrativo sancionador, y después de que culmine hay un plazo de que esa persona puede recurrir el acto administrativo, y por tanto, cuando vence ese plazo es que se rompe la presunción de inocencia, a menos que esa persona también haya ido al tribunal. Si el tribunal confirma la sentencia y pasa por todos los tribunales que puede ser recurrido ese acto administrativo, ahí es que se rompe la presunción de inocencia. Y por último, el no bis in idem. Este principio establece que no puede la administración pública perseguir 2 veces el mismo hecho en atención a que se le estaría dando la facultad de poder sancionar 2 veces por el mismo hecho. Esto es uno de los principios más interesantes porque todo depende. Por ejemplo, puede ser que una actuación antijurídica
una infracción administrativa, si lo vemos en materia administrativa, como también un hecho punible en el derecho penal, genere una misma acción, genere que se hable de una sanción, de una infracción administrativa y que se hable también de un hecho punible en el derecho penal. La doctrina establece, acción que yo comparto, que si ese mismo hecho probablemente sea castigado tanto administrativamente como penalmente, ahí no se estaría persiguiendo dos veces el mismo hecho. En atención a que el legislador, cuando establece que una infracción administrativa tiene estas connotaciones, está hablando de un tipo de hecho distinto al que se protege cuando se habla del derecho penal. Sabemos que el derecho penal es la última ratio, que cuando hablamos de derecho penal se dan diferencias muy notables con el derecho administrativo sancionador, como por ejemplo, nunca una sanción administrativa puede establecer pena privativa de libertad. Siguiendo ese ejemplo, entonces, ciertamente un mismo hecho puede ser que sea perseguido tanto administrativamente como penalmente y no se estaría violando el principio de non bis in idem. Aquí un ejemplo donde sí se estaría violando el principio de non bis in idem es que en el caso de un contratista, X institución solicite la inhabilitación por presentación de documentos falsos. Y al momento de de presentar la instancia ante la Dirección General de Contrataciones Públicas, presenta toda la documentación, demás, se inicia el procedimiento administrativo sancionador cumpliendo con todas las garantías y no se comprueba de que esa persona cometió el hecho. Puede ser por falta de pruebas o las razones que ustedes quieran. Inmediatamente la Dirección General de Contrataciones Públicas emite un acto administrativo vinculado a ese procedimiento y a ese hecho y esas mismas razones fácticas, se supone que ya ese mismo hecho no puede ser perseguido. Ese mismo hecho no puede ser perseguido, distinto a que en otro procedimiento, contra otra institución o contra la misma institución, pero en otro procedimiento la persona haya cometido lo mismo, o distinto a que producto de ese contrato que no se pudo confirmar en la actuación administrativa, puedan darse actuaciones que riñan con el derecho penal y entonces ya en la jurisdicción penal correspondiente se iniciará el procedimiento. Pero todo dependerá de los hechos que está cometiendo la persona y cómo se pueda comprobar si lo realizó o no. Estos, reitero, son los principios clásicos del derecho administrativo sancionador. Ahora bien, la ley 107-13 establece también como principios una nueva ola de la doctrina administrativa sancionadora. Y habla, por ejemplo, de que tiene que haber una separación entre la fase instructora y la sancionadora. Cuando hablamos de una separación en la fase instructora y sancionadora, es que no puede ser la misma persona al que recibe la solicitud de una sanción administrativa o de una comisión de una infracción administrativa. No puede ser la misma persona que la recibe, la instruye. Hablamos de instrucción cuando pone en conocimiento a todas las personas vinculadas de ese hecho y les requiere su escrito de defensa y le da un plazo para que puedan responder y hace todo el debido proceso. No puede ser esa misma persona que haga ese procedimiento de instrucción y que también vaya a dictar el acto administrativo sancionador final, en atención a que se entiende, por una lógica muy humana, que inmediatamente la persona que hace la instrucción ve todo lo que, toda la información que le está llegando y todas las pruebas, la persona se puede parcializar de un lado hacia otro. O sea, puede decir, bueno, sí, ciertamente esta persona es culpable y ya entonces yo voy a establecer su culpabilidad y ahí estaría dejando de lado totalmente el principio de presunción de inocencia. O todo lo contrario, puede decir, no, pero realmente aquí las pruebas que se están presentando no son muy válidas y comprender e iniciar de forma poco objetiva el procedimiento administrativo sancionador, dándole ganancia de causa cuando pueden ser que los hechos sean otros. Entonces, ante esa situación, lo que se establece es que tiene que haber una diferencia, primero, entre quien instruye y quien sanciona. Y esa diferencia puede ser
de funcionarios, de departamentos o hasta de órganos. Para la mejor comprensión de diferencia de órganos es lo que tenemos en Procompetencia. Procompetencia tiene una dirección ejecutiva y tiene un consejo directivo. La dirección ejecutiva es la que hace la función instructora, entiéndase. Procede a verificar si la documentación presentada tiene que ver directamente con un hecho punible, procede a solicitarle escrito de defensa a todas las personas y hace una recomendación de confirmar si X razón social realizó un cartel, más nada. Ya entonces el consejo directivo es que toma toda esa información, recaba las mismas pruebas que le establecieron y procede entonces a hablar de una sanción administrativa. Ahí es el ejemplo más claro y más adecuado. Entiéndase, no tan solo lo ven personas distintas, sino que lo ven órganos distintos que realmente tienen funciones muy diferentes y que por tal razón esa objetividad estaría más garantizada. También la ley 107-13 habla de que se tiene que notificar los hechos, eso es parte del debido proceso. Siempre se tienen que notificar previo a imponer alguna sanción a la persona que supuestamente cometió el hecho. Se tiene que respetar el derecho de la defensa y la garantía de los derechos de las personas, y puede la administración, en la medida que lo considere, dictar medidas cautelares con la finalidad de poder permitir o de lograr que esa sanción administrativa tenga algún efecto adecuado. Recuerden que las medidas cautelares son esas medidas provisionales que las instituciones públicas pueden tomar para garantizar que una sanción administrativa o un procedimiento tenga pueda tener algún efecto la decisión de fondo que se vaya a dictar, porque las medidas cautelares no tienen nada que ver con el fondo del caso, sino simplemente se hace una valoración de verosimilitud y de urgencia para tomar una medida provisional antes de que se conozca la parte final del caso. Para mejor comprensión y que puedan entender la importancia del derecho administrativo sancionador, el Tribunal Constitucional ha emitido dos decisiones que creo que son muy claras. Primero, en la decisión 20-2017 establece tal cual lo que hemos hablado de las potestades sancionadoras. Por ejemplo, de ese modo queda establecido que entre las potestades que por ley puede tener la administración está la de sancionar determinadas violaciones a las leyes, por lo que se infiere que el legislador dispone de una reserva de ley para establecer una variedad de sanciones administrativas, entre las que pueden configurar multas administrativas, y como es el caso del texto legal objeto de esta acción, con la única limitación de lo que hablamos más tempranito, de que no se pueden imponer sanciones administrativas que supongan una pena privativa de libertad, tal cual, porque eso lo establece una de las garantías de la Constitución Dominicana. En cambio, también el Tribunal Constitucional, en la decisión 667-2016, estableció y definió que la Dirección General de Aduanas no tenía la posibilidad de imponer una sanción en atención a que violó el principio de tipicidad que vimos más hace un momento. Establece que si bien la administración tributaria tiene la potestad sancionadora, tal como lo expresa el artículo 46 del Código Tributario, en este caso la Dirección General de Aduanas no podía imponer una sanción porque el hecho a sancionar y la sanción misma deben estar tipificadas en la ley. La circunstancia que no ocurre en la especie, pues la ley 1493 no le otorga a la Dirección General de Aduanas la facultad de imponer multas. En consecuencia, lo que sucedió ahí es que se violó el debido proceso, se violó el principio de tipicidad, y esa sanción administrativa, lógicamente, fue revocada por incumplir con las normas del derecho administrativo sancionador que hemos hablado previamente. Quiero dejar este resumen ejecutivo antes de poner un ejemplo mucho más claro y entrar en la materia de la contratación pública. Recuerden que la potestad sancionadora responde a la reserva de ley y que no todas las instituciones tienen la facultad de perseguir infracciones administrativas
y poder aplicar sanciones administrativas. Si no lo dice su ley, no puede ninguna institución iniciar ningún procedimiento administrativo sancionador. Los principios del derecho administrativo sancionador son básicos en todo procedimiento. Ninguna institución puede actuar o entender que puede aplicar alguno de esos principios a según o como ella considere mejor. Siempre tiene que evaluar todos los principios del derecho administrativo sancionador, que al final son garantías de su actuación como administración y del posible afectado, y cumpliendo con todo esto es que se puede emitir una sanción administrativa. La forma más clara, cuando estaba realizando la presentación, de explicarle cuándo se viola la regulación de las sanciones administrativas, me pareció prudente hacerlo con la Procuraduría General de la República. Yo no sé si ustedes recuerdan que a principio de año la Procuraduría General de la República emitió esta instrucción general donde estableció en su asunto que es una instrucción general sobre el procesamiento y sanciones por incumplimiento del toque de queda y prohibición de aglomeraciones. El sustento legal de esa resolución, que no dice resolución por ningún lado, pero como dice instrucción general, y la Procuraduría no puede emitir leyes, porque las leyes las emite el Poder Ejecutivo, se entiende que fue una resolución, un acto administrativo que aplica a la generalidad. El sustento legal que ellos indicaron a grosso modo en ese acto administrativo fue la declaratoria del estado de emergencia que había realizado el presidente de turno. Citaron la Constitución de la República, citaron la ley número 21-18 que regula los estados de excepción y la ley número 133-11 que regula el Ministerio Público. Por último, hablaron de la ley 4201, que es la Ley General de Salud Pública. A través de esa instrucción, la Procuraduría concluyó instruyendo a los ministerios públicos del país que instruyan a los agentes de la Policía Nacional de sus respectivas jurisdicciones, que presenten ante el Ministerio Público, sin demora y sin falta, a todas aquellas personas que sean arrestadas por violación al toque de queda y las medidas relativas a las aglomeraciones de más de 10 personas en espacios públicos. Y luego se establece, que es la parte, el ordinal tercero de esa resolución, procedieron a determinar cuál será la sanción administrativa que le aplica a las personas que violen el toque de queda. Se habló de que al transeúnte le aplicaba una multa de 1,000 pesos, a la persona en motocicleta 2,000 pesos, la persona que está dentro del vehículo 5,000, creo que se habla de las galleras, exacto, si la persona estaba en una gallera en el toque de queda, se habla de una multa de 100,000 pesos. ¿Qué sucede? Los errores más evidentes que tuvo esa instrucción de la Procuraduría General de la República fue que, uno, no se refirió a la institución que posee la potestad sancionadora. O sea, nunca se dice, yo, Procuraduría General, tengo la potestad sancionadora con base al artículo 1 y por tanto estoy emitiendo esta resolución. Segundo, las multas, esas multas que se establecen aquí, no están determinadas en ninguna ley. Por tal razón, se está violando el principio de tipicidad que establecimos ahorita. Y tercero, que creo que es el más grave, aunque no esté sustentado directamente en derecho, pero sí en la doctrina, en que la Procuraduría General de la República se sustentó en la inferencia. Cuando me refiero a la inferencia, es cuando los interesados pueden ver la resolución y se darán cuenta de lo que indico. Ellos establecen que, como en la Ley General de Salud se establece que el Ministerio de Salud Pública puede auxiliarse de la Policía Nacional para dar cumplimiento a aquellas actuaciones que riñen contra la sanidad, ellos pueden emitir esa instrucción general, y es algo totalmente errado, entiéndase. Ciertamente, la Ley General de Salud establece que el Ministerio de Salud Pública tiene potestad sancionadora. Entonces, era el Ministerio de Salud Pública que podía emitir esa resolución diciendo que ellos, como ministerio, van a velar porque se cumpla con el toque de queda. Ahora bien, la Ley General de Salud Pública lo que establece es un rango de sanciones
de tantos salarios mínimos a tantos salarios mínimos. Eso sería lo que también aplica que se establezca en la resolución, no una explicación de 1,000, 5,000, 2,000, 100,000 pesos que nadie sabe incluso cuál fue el parámetro para poder establecerlos. Para que entiendan un poco mejor, esa resolución fue el 11 de enero y el 15 de enero salió lo que está debajo. Procuraduría General de la República revoca instrucción sobre sanciones a las personas que violentan el toque de queda. No establecieron lógicamente la razón, pero desde afuera la comunidad jurídica comenzó a hacer ataques básicos de que se está violando el derecho administrativo sancionador porque no tienen la potestad sancionadora, e inmediatamente la Procuraduría General de la República dejó de lado esa instrucción y en la actualidad se está tratando de regular esas multas que, aunque se apliquen en la actualidad por otros asuntos, pero se está tratando de regular en una ley, en la misma ley que habla de los estados de excepción, porque realmente no está establecido en ninguna norma que se aplique una sanción, una multa de 1,000 pesos, 2,000 pesos, ni nada por el estilo. Y en dado caso que quiera interesarse algún afectado, puede accionar en justicia porque realmente se estaría violando el principio de juridicidad, el principio de tipicidad y con esto también el principio de legalidad. Vamos a entrar en materia. Cuando hablamos del procedimiento administrativo sancionador de la contratación pública, tenemos que tener claro que la potestad sancionadora la tienen dos órganos dentro de todas las de todo el Estado. La tienen las instituciones contratantes, que son ustedes para ciertos casos, y la tiene el órgano rector, la Dirección General de Contrataciones Públicas. Quiero dejar claro que, aunque la tengan las dos, cada una responde a las infracciones que establece la norma y puede perseguir la sanción y puede aplicar las sanciones que establece la norma. Es decir, el órgano rector no puede tomar las infracciones que puede perseguir las instituciones contratantes ni viceversa. Cada una aplica las sanciones administrativas en el ámbito de su competencia. Las instituciones contratantes, según el artículo 66, párrafo 1 de la ley 340-06, sus modificaciones, solamente pueden perseguir las infracciones que están vinculadas al contrato. ¿Cuáles son esas? Advertencia escrita, ejecución de las garantías, sería entonces de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, las penalidades establecidas en el pliego de condiciones o en el contrato, y puede la institución contratante rescindir unilateralmente sin responsabilidad para ella. Esas son las únicas infracciones que puede perseguir las instituciones contratantes. En cambio, la Dirección General de Contrataciones Públicas, reitero y dejo muy claro, es el único órgano administrativo que puede inhabilitar a un proveedor. Cuando hablamos de inhabilitar, es... ¿alguna pregunta? Porque creo que se abre un micrófono. Bueno, sí. Si pueden dejar entrar a los que están en sala de espera, por favor. Déjeme ver si me corresponde eso. No de la parte de sala de espera, quizás porque es que yo no soy el administrador. Espero que las personas de CANJEF puedan hacer lo propio. Reitero que las instituciones contratantes solamente pueden perseguir las infracciones que están vinculadas al contrato en atención al artículo 66, párrafo 1 de la ley. Estas son advertencia escrita, ejecución de las garantías y rescisión unilateral. En cambio, la Dirección General de Contrataciones Públicas, en materia de contratación pública, es el único órgano administrativo que puede inhabilitar a los proveedores. Recuerden que la inhabilitación es la suspensión, ya sea temporal o definitiva, del título habilitante obligatorio que permite a los proveedores presentar ofertas ante las instituciones. Reitero, dejar muy claro que no pueden las instituciones contratantes inhabilitar, solamente lo puede ser
pues lo puede hacer la Dirección General de Contrataciones Públicas. Ahora, la Dirección General de Contrataciones Públicas tampoco lo puede hacer a motu propio, lo puede hacer de oficio. Eso tiene que ser a partir de una solicitud que realicen las instituciones contratantes y para mí esto es uno de los aspectos más importantes, porque si la institución contratante no fundamenta, no explica, no presenta las pruebas necesarias para poder investigar y aplicar esa sanción administrativa, lamentablemente puede ser que esa sanción administrativa no se aplique, aunque existan los supuestos hechos prácticos o las realidades de boca en boca de que esa persona natural o jurídica ha actuado de forma irregular. Entonces, la ley 340 en su párrafo 3 del artículo 66 establece cuáles son las infracciones que provocan la inhabilitación permanente. Estas pueden ser, van de 1 a 5 años o permanentemente, así lo establece la ley. La ley no te dice que el acto de colusión, por ejemplo, es de 1 año. Entre las infracciones están los actos de colusión, incumplir con las obligaciones contractuales, renunciar a la adjudicación de un contrato, obtener la precalificación mediante documentos falsos y participar en un procedimiento directa o indirectamente, pese a encontrarse en el régimen de prohibiciones e inhabilidades. Saben que el artículo 14 les prohíbe a algunos funcionarios y algunas personas también que no son funcionarios, sino simplemente servidores públicos, que participen en ciertos procedimientos de contratación a partir de sus funciones. Entonces, recuerden que más temprano hablamos de cuál es el aporte reglamentario. Como la ley no establece con exactitud cuándo aplica la inhabilitación permanente, en el reglamento sí se hace esa aclaración, pero se hace esa aclaración conforme a todo lo que yo he explicado, entiéndase. No se crea una nueva sanción, no se crea una nueva, una nueva calificación o un castigo menor al que se establece en la ley. Simplemente se indica las que son de 1 a 5 años van a ser estas y la que es permanente va a ser esta. Entonces, en la graduación de las sanciones, que es lo que está permitido que haga el reglamento, se establece en el artículo 28 que causarán inhabilitación de 1 a 5 años, 1, la presentación de recursos de revisión basados en hechos falsos. 2, incumplir las obligaciones contractuales. Y 3, renunciar a la adjudicación. En el caso de que una persona cometa esos mismos hechos, bueno, hago una aclaración. Supongamos que se inició un procedimiento administrativo sancionador contra una persona que presentó un recurso de revisión basado en impugnación de hechos falsos y que se le aplicó una sanción de 1 año. Si después de que esa persona se le aplicara esa sanción de inhabilitación, procede a realizar nueva vez una de esas infracciones, se habla de que está cometiendo una infracción grave, se aplica la proporcionalidad que hablamos más temprano y se le castiga, en vez de 1 año, se le puede castigar por 2 o 3 años. Por igual, si esa persona lo vuelve a cometer, estaremos hablando de que se puede aplicar la sanción más gravísima y se estaría inhabilitando de 4 a 5 años. No obstante, esa es en la parte de la inhabilitación temporal. Lo más interesante y también que llama la atención de la comunidad jurídica es que la inhabilitación permanente que establece el artículo 29 es tal cual directa, entiéndase. Usted la comete e inmediatamente se le aplica la inhabilitación permanente. No se le aplica nunca confirmar si usted ha tenido una reincidencia, como se da en el caso de la inhabilitación temporal. Es decir, una persona natural o jurídica que presente una documentación falsa y la institución contratante se dé cuenta, ejemplo, de que la certificación de la Dirección General de Impuestos Internos es falsa y procede a confirmar con la DGI que esa documentación es falsa, presenta una instancia ante la Dirección General de Contrataciones Públicas estableciendo esta persona participó en este procedimiento,
fue proveedor en tal situación, presentó dentro de su oferta la credencial de la certificación de la Dirección General de Impuestos Internos. Esa certificación es falsa, se confirma con la comunicación tal donde la Dirección General de Impuestos Internos dice que es falsa, e inmediatamente la sanción administrativa que le va a aplicar es la inhabilitación permanente. Por eso es la importancia de cuando hablé de las potestades regladas. Ahí la Dirección General de Contrataciones Públicas no tiene que evaluar si realmente es un proveedor nuevo, si es una MIPYME, si realmente es la primera vez que lo hace, si realmente no tenía intención de hacerlo, si lo hizo un contable. No. Si la documentación falsa fue presentada ante la institución y eso se comprueba, inmediatamente se aplica la inhabilitación permanente. Otra de las infracciones que generan la inhabilitación permanente es ofrecer dádivas o regalías a los funcionarios públicos, celebrar contrato mediante dispensas del procedimiento de licitación, sería del procedimiento de contratación en general, aunque el reglamento dice licitación, obtener información privilegiada y participar en procedimientos de contratación directa o indirectamente por estar en el régimen de inhabilidades. Dejo totalmente claro que la potestad discrecional aplicaría en el caso de las inhabilitaciones temporales, pero no es que en la primera vez que usted lo cometa, simplemente me van a aplicar de 2 a 3 años. No. Es una potestad discrecional porque después de usted haber cometido un hecho, la institución contratante puede aplicar de 2 a 3 años, entre ese rango, 2 a 3 años, y tomará en cuenta todos los hechos. Ahora, esa potestad discrecional no se da en la inhabilitación permanente, estamos hablando de una potestad reglada, donde si simplemente usted comete este hecho, se le aplica esta sanción y queda fuera del ordenamiento jurídico para siempre en el caso de las personas físicas, porque realmente no puede constituir otra compañía, que sí podrían hacerlo las personas jurídicas. Ya casi llegando a la parte final, quiero dejar claro cómo las instituciones contratantes solicitan las inhabilitaciones ante la DGCP. Primero, tiene que haber una instancia por escrito y motivada y con base en las infracciones que determina la ley. Si hablamos del principio de tipicidad que expliqué hace un rato, no puede ninguna institución contratante establecer, por ejemplo, que porque el proveedor golpeó, Dios nunca lo quiera, pero golpeó al encargado de almacén al momento de presentar su muestra, eso no va a generar una infracción. No, eso ya se castigaría de otra forma, pero no genera una infracción administrativa en atención, o una habilitación que genere la inhabilitación permanente en atención a que no está tipificado así en la norma. Esa instancia es muy importante que tenga las pruebas documentales. La Dirección General de Contrataciones Públicas viene siendo un órgano objetivo que simplemente va a decidir si aplica o no la sanción. No le correspondería tener que verificar con otras instituciones públicas las pruebas documentales que ustedes como instituciones contratantes son las que tienen que realizar. Por ende, mientras más pruebas documentales ustedes recaben y la anexen a su instancia, mayor probabilidad hay de que si se cometió el hecho antijurídico se le pueda aplicar la sanción de inhabilitación. Igual tiene que haber una exposición cronológica. Todo acto administrativo, que es lo que al final la Dirección General de Contrataciones Públicas va a emitir, tiene que estar motivado, pero esa motivación se basa en la información previa que también yo puedo obtener a partir de la información que la institución contratante me da. Si la institución no me hace un hilo conector entre la supuesta documentación falsa o el supuesto incumplimiento de contrato, y yo realmente tengo que inferirlo, realmente me está poniendo en una situación muy complicada de cara a poder valorar si se aplica la sanción o no. Después de que esa instancia se recibe, la Dirección General de Contrataciones Públicas tiene la obligación de realizar la instrucción. Lo explicaba más temprano, pero la instrucción es simplemente notificar a todas las partes involucradas en esa supuesta sanción, en esa supuesta infracción administrativa. Entiéndase, se notifica primero a la institución de que se recibió su instancia y se va a comenzar el procedimiento administrativo sancionador, y se notifica al oferente
o al posible sancionado, para que se entienda mejor. Ese posible sancionado tiene 10 días para remitir su escrito de defensa. Si realmente no lo hace en el plazo de los 10 días, esa persona simplemente se queda fuera del procedimiento y la Dirección General de Contrataciones Públicas procede a fallar conforme a las pruebas que se presentan. Entiéndase, no está obligada la Dirección General de Contrataciones Públicas ni ninguna institución, ni incluso ni los tribunales, a esperar que fuera del plazo que yo he brindado, la persona presente su escrito de defensa, presente las pruebas. No, simplemente notifico, doy el plazo y si usted quiere ser parte del procedimiento, tiene que cumplir con ese plazo o en su defecto solicitar una prórroga. Pero si no lo hace dentro de la prórroga, yo tengo la obligación de responder a la solicitud que me hizo la institución contratante. Esa respuesta se da mediante acto administrativo motivado. Se supone que lo correcto es que la Dirección General de Contrataciones Públicas pueda dar respuesta en un plazo de 15 días y después de esos 15 días notificar en 5 días a las partes involucradas. En ese acto administrativo quiero dejar totalmente claro que no necesariamente se va a aplicar una sanción. Reitero que si las pruebas no son suficientes, no pueden determinar que existe una violación a las infracciones que están en la norma, no se aplica ninguna sanción y lógicamente la persona continúa pues siendo parte del registro de proveedor del Estado en el caso de que hablemos de una inhabilitación permanente. Por último, es obligación de la Dirección General de Contrataciones Públicas registrar la sanción administrativa en el registro de proveedor del Estado para que puedan tenerlo más claro. Así es que se ve un proveedor inhabilitado. Creo que la mayoría de las personas aquí tienen que conocer ese documento. Es el registro de proveedor del Estado que tiene toda persona natural o física o jurídica, donde se establece toda su información, el número de RPE, la fecha que se registró, la razón social y demás. Aquí, mírenlo aquí, que en la parte de estado y motivo, se dice que el estado es inhabilitado y el motivo dice que la Dirección General de Contrataciones Públicas emitió la resolución 100/2021 que inhabilita por un año por incumplimiento contractual conforme al párrafo tal de la Ley 340 y sus modificaciones y del reglamento de aplicación, y que esa sanción se aplicó o se comenzó a aplicar a partir del 24 de mayo del 2021. Quiere decir que esa persona, la razón social Nexstar Technologies, no puede participar en ningún procedimiento de contratación hasta el 25 de mayo del 2022. Una acotación muy importante en cuanto a para las unidades de compra, si están aquí, se da que probablemente una persona participe en un procedimiento de contratación estando habilitado y dentro del marco de ese procedimiento de contratación, pongamos si es una licitación pública que puede ser más larga o una comparación de precios, todo va a depender, puede ser que esa persona sea inhabilitada. Entiéndase que la Dirección General de Contrataciones Públicas tenga, previo a que él participara en el procedimiento y presentara ofertas, un procedimiento administrativo sancionador abierto y que se fallara en el lapso de que esa persona presentó su oferta y resulte adjudicatario. El reglamento de aplicación de la ley en su artículo infine establece tal cual que ninguna institución contratante puede adjudicar a ningún proveedor que esté inhabilitado. Lo que quiere decir es que si ciertamente esa persona participó en el procedimiento y en ese procedimiento no cometió ninguna falta que riña con la ley, no deja de ser cierto que con anterioridad sí lo hizo y que si se da la casualidad que ha pasado, que la sanción administrativa salga en el lapso de que esa persona participe en un procedimiento y resulta adjudicatario, esa persona realmente no puede resultar adjudicatario con esa otra institución porque está inhabilitada. Lo que ahí se ha planteado, hay un caso incluso todavía en discusión que sucedió con el Ministerio de Turismo, si no estoy mal, que ya la persona incluso había comenzado a ejecutar una obra y lo que hizo fue el Ministerio de Turismo fue pagarle hasta donde él
ejecuto la obra y continuar entonces la obra con el proveedor que quedó en segundo lugar, porque no es tan solo que la institución quiera ni que la DGCP quiera, es que si está en ese estado de inhabilitado, la Contraloría General de la República no le va a emitir no le va a erogar fondos. Entonces no podrá ejecutar la obra, lógicamente, por la falta de esos fondos. Por último, casi último, reitero que todo acto administrativo puede ser recurrido. En consecuencia, el oferente sancionado tiene el derecho a presentar tanto el recurso de reconsideración ante la Dirección General de Contrataciones Públicas y puede presentar también una medida cautelar y un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo. Lo interesante es que el recurso de reconsideración, de por sí su presentación, entiéndase, oponerse a la sanción que ya la emitió la Dirección General de Contrataciones Públicas, de por sí no tiene un efecto suspensivo, entiéndase, usted lo presenta y si usted quiere que el efecto de ese acto administrativo que le afecta se suspenda hasta que le respondan el fondo del caso, usted tiene que solicitar una medida cautelar. En cambio, si usted se va al Tribunal Superior Administrativo y presenta una medida cautelar, con la simple presentación de la medida cautelar, usted puede solicitar a la Dirección General de Contrataciones Públicas que levante la sanción hasta tanto el tribunal responda a la medida cautelar. Esto es en atención a la ley 1307, que lo establece como una de las garantías a favor de los administrados que participen en procedimientos y que recurran actos administrativos sancionadores. Y esta garantía responde a que, como el acto administrativo, todo acto administrativo, según la Constitución, puede ser confirmado o puede ser examinado en términos de legalidad por el Poder Judicial, se supone que ese acto administrativo no debería de tener efectos para siempre hasta tanto el tribunal confirme si realmente el procedimiento a seguir se cumplió, si realmente esa infracción administrativa estaba tipificada y demás. Para ya finalizar, voy a dar 3 criterios de la Dirección General de Contrataciones Públicas, que son quizás los más extraños, no, los más interesantes de cara a los proveedores, porque entienden que en ciertas situaciones no se le debe aplicar la sanción a ellos. Por ejemplo, en la resolución 182-2020, un proveedor establecía que la presentación del documento falso no fue presentada por él, o sea, sí ciertamente fue por su persona jurídica, por su empresa, pero que él no tuvo conocimiento porque fue presentada por un contable, cuando nos referimos al documento de la Dirección General de Impuestos Internos en cuanto a que si está al día con sus obligaciones fiscales. En este sentido, la Dirección General de Contrataciones Públicas dejó claro que cuando una sociedad comercial posee una personalidad jurídica determinada que es distinta a las personas naturales, no tiene conciencia ni puede discernir si actúa correcta o incorrectamente de cara de la ley. Eso se refiere a la persona jurídica, ya que se trata de un ente que no tiene voluntad propia. De ahí que son las personas naturales las que conducen el accionar de la empresa y son esas las que sí deben tener en pleno conocimiento de cuando una conducta, acción o actuación se constituye como antiética o antijurídica. Es decir, son los representantes de las personas jurídicas a las que se le pueden atribuírselo o acreditársele la actuación dolosa o culposa que es imputada o atribuida a la persona jurídica. Desde el oferente hasta el proveedor o contratista le asiste la obligación de conducirse en todo momento, antes y durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad, que son las características primordiales que engloba el principio de buena fe contenido en la ley número 107-13. Y en este sentido, le es prohibido cometer acciones antijurídicas, ya sea directamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales. Reitero, no importa si la infracción administrativa, que no necesariamente tiene que ser presentación de documentos falsos, la realiza otra persona que no es el gerente, que no es el director ejecutivo, presidente de la empresa.
si la infracción se comete en el marco de un procedimiento de contratación y se comprueba que fue dentro de la documentación que forma parte de la oferta técnica económica de la empresa va a ser inhabilitada sin importar quién cometió el hecho dentro de la empresa. Otra resolución muy importante es la resolución 225-2020, donde se podría entender que se aplican dos inhabilitaciones. Podría ser. Veamos el caso. Primer punto, mediante la resolución 2013-20, se aplicó la inhabilitación permanente a la razón social Productive Business Solution Dominicana por presentación de documentos falsos por una solicitud requerida en fecha 23 de julio del 2019. Tengan en cuenta, lo dice ahí, pero tengan en cuenta que la documentación falsa acarrea la inhabilitación permanente. Es decir, que ya esa persona, esa empresa, no puede con esa razón social seguir participando nunca en ningún procedimiento de contratación. Sin embargo, en fecha 27 de agosto, después de la solicitud anterior, otra institución requirió la inhabilitación temporal de esa misma empresa por incumplimiento contractual. Aquí, el criterio de la DGCP fue a partir de lo que acabo de explicar, que si una persona va directamente al tribunal contra el acto administrativo sancionador y presenta una medida cautelar, con la presentación, el tribunal simplemente suspende los efectos del acto administrativo. Es decir, que si la empresa Productive Business Solution presenta ante el Tribunal Superior Administrativo esa medida cautelar, la inhabilitación permanente se cae y esa persona puede seguir participando en los procedimientos de contratación hasta tanto le den respuesta. Pero como cometió otra infracción que llevaba la inhabilitación temporal, la Dirección General de Contrataciones Públicas estableció que en caso de que la sanción de inhabilitación permanente ordenada mediante la resolución 213 sea suspendida o anulada por órgano competente, ya sea en sede administrativa o judicial, los efectos de la presente inhabilitación temporal permanecen por el tiempo restante de encontrarse vigente, al tratarse de hechos y sanciones ordenadas mediante actos administrativos distintos en aplicación a los principios de legalidad y retroactividad y tipicidad de la potestad sancionadora. Y por último, es una resolución que tuvo que ver con las empresas que participaron al principio de la pandemia en los procedimientos que realizó el Servicio Nacional de Salud. Recuerden que salió en la prensa incluso que varias empresas participaron normalmente en el procedimiento de contratación, no obstante no estaban cumpliendo con lo requerido. Y esto se dio a que muchas de las excusas que plantearon fue de que como estábamos en una situación de incertidumbre, ellas tenían que ellas podían vender los productos que ya le habían ofertado al Estado al primer postor o a la persona que más rápido se interesara. No obstante, la Dirección General de Contrataciones Públicas estableció que en el presente caso es preciso señalar en un primer orden que si bien es cierto que no fue remitido dentro de los documentos depositados por las partes un contrato u orden de compra para los bienes referidos, no menos cierto es que las obligaciones de la razón social Guvial Medical SRL se desprenden de la propia oferta presentada en el procedimiento de excepción del que se trata. Incluso se habla de que el artículo 23 de la ley establece que las ofertas presentadas es una promesa irrevocable de contrato, que no puede ser modificada por motivo alguno y que además fue admitida como buena y válida por la institución contratante al momento de emitir el acta de adjudicación y posterior notificación. Por tanto, la simplificación del procedimiento por la naturaleza del mismo, no altera los lineamientos establecidos en la ley que rige la materia. Es decir, la premura que caracteriza el procedimiento en cuestión no da lugar o anuencia para modificar la oferta presentada, pues no es condicional que un proveedor cumpla o no con lo requerido y posteriormente ofertado. Entiéndase que si una persona jurídica o física presenta una oferta y esa oferta es abierta, la ley establece que eso es una promesa irrevocable de contrato y luego
al momento de la ejecución no puede variar su contenido, ya sea por cualquier motivo. No debe variar su contenido. En atención a esto, yo he concluido mi exposición. Yo necesito responder todas sus inquietudes y les agradezco su paciencia y estoy a su orden. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Héctor Peña. Pero tenemos unas cuantas preguntas que le esperan aquí, ¿verdad? Por sus respuestas, que creo que otros participantes también quizá le ayudan a tener una visión un poco más amplia de lo que usted viene exponiendo. Perfecto, estamos a la orden. Ventura, esta. ¿Qué sanción conllevaría un proveedor que no cumpla con lo solicitado? ¿Y cuál sería el proceso a llevar? Ok, Francisco, espero que estés todavía aquí adentro. Vamos a responderlo con la misma presentación. Mira aquí que el párrafo 3 del artículo 66 establece que una persona que no cumpla con lo pactado, si ya hay un contrato, estaría incumpliendo con sus obligaciones contractuales y esto conlleva que se inicie un procedimiento administrativo sancionador para aplicar una inhabilitación permanente. Este procedimiento, ojo con eso, solamente lo puede iniciar la institución contratante en la que él participó, estableciendo todo lo que hemos conversado hoy. Se tiene que mandar una instancia ante la DGCP con base a la infracción que determina la ley, entiéndase, incumplimiento contractual, la prueba del contrato y de que en ese contrato lo más adecuado era que se haya establecido un plazo de entrega y que se tenía que entregar lo mismo que estaba en el pliego de condiciones. El tercer punto, ya para yo delimitar mejor, entiendo yo que se tiene que dar alguna prueba de que lo presentado no es eso, de que, por ejemplo, si hablamos de cámaras, las cámaras realmente son de otra marca, no tienen las mismas especificaciones, son de otro color, no tienen los mismos píxeles y demás. Entonces, con atención a todas esas pruebas, remite la instancia ante la DGCP y la DGCP inicia el procedimiento administrativo sancionador. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por su respuesta. También tenemos otra inquietud de Isaria Soto. ¿Qué pasa si un proveedor es inhabilitado luego de entregar lo que se le adjudicó, pero el pago no se ha realizado? Déjeme confirmar algo. Si un proveedor es inhabilitado luego de entregar lo que se le adjudicó, ok, aquí hay una... Necesitaría más información. Es inhabilitado producto, me imagino, de otro procedimiento de contratación, porque no va a ser del mismo en atención al tiempo. Es decir, si él participa en el procedimiento X y sale adjudicado y realmente entrega los bienes, como la inhabilitación no lo va a realizar la misma institución y tiene que hacerlo ante la DGCP, me da a entender que está hablando de que se está refiriendo a producto de otro procedimiento de contratación que puede ser inhabilitado. En ese caso, de ser la segunda parte, hay una realidad y es que el Estado no puede incumplir con las obligaciones que había asumido, porque es pasible de que se pueda entender como no sería, estarían cumpliendo con lo pactado. En atención a que, si ya era adjudicatario y si ya cumplió y entregó lo que se le indicó, ya la institución contratante tiene que buscar la dispensa del lugar para poder cumplir con esa obligación contractual. Ya creo yo, no conozco bien el procedimiento, pero sería solicitar ante la Contraloría el reconocimiento de ese contrato en atención a que fue con anterioridad a la inhabilitación que se le aplicó y que no tiene nada que ver con ese procedimiento. Lo que sí sería bueno que también ahí se pueda validar
que lo que se está entregando, lógicamente, es lo contratado para evitar las dudas de que se esté pagando a un proveedor que ya fue inhabilitado incluso por incumplir con una infracción de la misma ley 340. Ok, muchísimas gracias, profesor. Le manifiesto a todos los participantes que pueden escribir sus preguntas a través del chat de la presentación. Otra pregunta, dice la compañera Diana Fournier, ¿qué pasa cuando luego de contratado un servicio el proveedor cae en morosidad en la DGI? Eso es la Dirección General de Impuestos Internos, Ajá. y no podemos efectuar el pago y luego vence el contrato y continúa moroso. Y para el contratista, ¿cómo le afecta? Hay un tema, señora Fournier. La ley 340-06, sus modificaciones, establece que todo proveedor tiene que estar al día con sus obligaciones fiscales. Le doy también otra situación. El estatus jurídico al frente de la DGI de ese proveedor no es responsabilidad de la institución contratante ni siquiera de la DGCP, es responsabilidad de sus obligaciones fiscales. Con esto lo que le quiero decir es que él tiene que estar al día al momento de que puedan realizarle el pago, porque si no, realmente no van a poder pagarle, y ahí entiendo que no aplicaría el ejemplo que le acabo de responder a la señora Soto, porque estamos hablando de que ahí esa persona no está al día con sus obligaciones fiscales y es una obligación de que previo a recibir cualquier pago del Estado, todos los proveedores cumplan con sus responsabilidades. Ok, muchísimas gracias, profesor. Tenemos aquí un comentario de María Tolentino, que lo felicita por la exposición del día de hoy. También tenemos a Caliope y Diana Fournier, que le solicitan el material dentro de las posibilidades. Sí. También nos manifiestan, profesor, si nos autoriza a nosotros poder subir la presentación que usted ha tenido en el día de hoy en nuestro canal de YouTube, para que los participantes hagan retroalimentación de algunos tópicos que usted ha tocado en el día de hoy. Sí, claro, con eso no hay problema. Muchísimas gracias. Lo que sí, yo creo que Google Meet no permite que yo comparta la publicación por aquí por el chat. Ya yo se lo haría llegar a usted y veo de qué forma usted se la hace llegar a ellos, o si no creo que sería la forma más Sí, apropiada. subamos la información en el canal, las personas van a poder verlo automáticamente. Así que soltamos a todos los participantes a entrar al canal de YouTube dentro de un rato, que el área de comunicaciones estará subiendo todo el desarrollo de esta excelente exposición. Perfecto. Déjeme ver, que creo que la señora Fournier tenía otra pregunta. A Diana Fournier nuevamente, muchísimas gracias, Diana. Ajá. Dice, es correcto, pero luego que se contrata sucede, el contratista no puede en ese sentido accionar por ser esto inherente a ellos. Nos está afectando como contratista. Eh, la comprendo, señora Fournier, sí, realmente es algo que sí que le afecta al contratista, pero quiero dejar claro que realmente la ley es muy cerrada con respecto a eso y estoy en total acuerdo con eso. Si se permite que los oferentes no estén al día con el pago de sus obligaciones fiscales, recuerden que el Estado, una de las pocas formas que recibe dinero es a través de las obligaciones fiscales para cumplir con lo mismo. Esto es un ciclo. Entonces, si el Estado afecta una de sus formas de obtener bienes, de obtener dinero, obtener fondos del erario público, estaría afectando de forma indirecta también sus obligaciones sociales y sus obligaciones de servicios públicos de calidad. Entonces, aunque entiendo que sí les afecta, eso es cierto, le afecta a los oferentes, pero tienen que estar al día con sus obligaciones fiscales. Habría que aplicar lo que establece el reglamento. ¿A qué se refiere con aplicar lo que establece el reglamento? Porque creo que el reglamento,
puedo ser que esté equivocado, pero el reglamento no hace una excepción en cuanto a pagar a los oferentes que no están al día con sus obligaciones fiscales. Bueno, en este sentido, Diana comenta, entonces habría que aplicar lo que establece el reglamento. Exacto, pero bueno, si desea, Diana, y no sé si el jefe lo permite, recomiendo que abra el micrófono y me explique, porque ahora me ha confundido, porque estábamos en el supuesto que yo le estaba respondiendo, era un supuesto que no aplica, o sea, no estábamos hablando de ningún tipo de sanción administrativa. Sí, Claro. gracias por Sí, la oportunidad. sí, Sí, claro. profesor, mire qué es lo que sucede. Como contratista hacemos el contrato de buena fe y todo bien, normal. Pero entonces sucede con el contratista, por alguna razón de ellos, caen en esa morosidad. Nosotros no podemos accionar, no podemos hacer nada, porque esto ya compete a un asunto tributario fiscalizador de ellos. Sin Ajá. embargo, como contratista, yo no puedo hacer la renovación porque su estatus está todavía como moroso, pero tengo que pagarle. Entonces, en ese Ok, sentido, ¿qué debo yo de hacer? ok, Porque pero yo no puedo hacer ninguna renovación, pero tampoco puedo, no puedo hacer ninguna acción en contra de ellos, porque en este momento ellos están deshabilitados por una razón de ellos, no por nosotros. Entonces, ok, a mí, pero ahí es que estoy un poco confundido. Vamos a ver. vamos a ver. Eh, Dicho, ¿le puedo supuest- aportar algo? Permítame responderle a ello por si acaso, no sé si es de lo mismo. Sí, sí, bro, ok, de acuerdo. Ok, ok, señor Gurniel, vamos a ver. Quiero dejar claro algo. Una cosa es que yo no esté al día con mis obligaciones fiscales. Eso no es una Sí, sanción administrativa. ok, Eso simplemente es que yo no puedo, por ejemplo, yo sí puedo estar inscrito en el registro de proveedores del Estado. Es decir, perfecto. yo estoy al día y me inscribí. Yo dejé de Sí, pagar y se supone que automáticamente esos sistemas están interconectados. Y si yo dejo de pagar, el estatus del RPE va a cambiar. Y porque el estatus me exacto. va a cambiar, no me pueden realizar ningún pago. Ningún Pero ojo, pago. exacto, pero eso no es una sanción administrativa. Eso es simplemente que usted está incumpliendo con una de las obligaciones que establece la ley en cuanto a estar al día con sus obligaciones fiscales. Pero eso no es ningún procedimiento administrativo sancionador. Ya, Eso es simplemente que le cambia el estatus por no estar al día con sus obligaciones. Pasa lo mismo con con lo de la TCS. Es, perfecto. entonces, dejando claro esto, si ya esa persona había sido adjudicada y cumplió con sus obligaciones contractuales, y en ese lapso es que cambia el estatus a desactualizado sería porque no está al día con sus obligaciones fiscales y ustedes no le pueden pagar, ahí es que Ajá, le digo, ahí es que le digo es que realmente la institución contratante no debería, mi opinión, realizar algún tipo de dispensa porque realmente la ley obliga a que todo proveedor esté al día con sus obligaciones fiscales. Entonces, exacto, él exacto. debería de resolver esa situación para que ustedes les puedan pagar con mayor importancia de que las instituciones contratantes no erogan los fondos propios. O sea, no es que simplemente lo tengo en caja chica y venga y le voy a hacer un cheque, sino que No, pasa por todo un control gubernamental, presupuesto, DIGEPRES, Contraloría, sí, Tesorería y al final se realiza el pago. Y también pasa por la misma DGI que realmente va a ser su objeción. Entonces, ante esa situación, él tiene la obligación de poder ponerse al día con sus obligaciones. ¿Qué hace la institución? Me llama la atención y ya creo que es una cosa un poco que se sale un poco de contexto, pero me llama la atención cuando me utiliza la palabra renovación. Se supone que ningún procedimiento de contratación puede ser renovado, ni ningún contrato atado a un procedimiento de contratación. Es decir, usted tiene una licitación pública que era para adquirir un bien que era por 3 años. Si ese contrato vence, lo adecuado, correcto y propio según la ley es que se ejecute otro procedimiento de contratación abierto para entonces proceder a adjudicar
a ese oferente o a otro, pero de forma abierta. No es que se aplique la renovación de los contratos que yo ya tengo dispuestos porque simplemente el mejor proveedor. La ley no refiere eso y el criterio de la Dirección General de Contrataciones Públicas para poder cumplir con los mismos principios de participación, libre competencia y demás, es que se tiene que las Sí, cláusulas de autorrenovación son contrarias a la norma. sí, Entonces, eso es creo, claro. trato Eso de es claro. darle respuesta ahí, pero si tiene, si no, si todavía no estamos entendiendo, continúe. No, eso es claro, profesor, pero recuerde usted también que hay proveedores de servicio que son exclusivos, que brindan Ujú. un tipo de servicio que es exclusivo y que aunque quizás no haya en el momento una otra marca que pueda proveer ese servicio, pues de igual forma se hace el proceso. No, Pero lo claro, que exacto, se hace el necesito yo, proceso. Ahí yo lo tengo perfecto. Si se hace el lo que, procedimiento de exclusividad se publica en el portal y demás, perfecto. sí, Pero todo solamente eso. quería hacer la salvedad de la renovación, porque se podría entender que es que en una comparación de No, precios, no. simplemente terminó, lo renuevo y sigo con No, ese quizá el término mal adjudicatario. utilizado, pero Ujú. quizá mal utilizado, pero por ejemplo, en el caso de que ese mismo proveedor entonces tenga el asunto de morosidad y no haya terminado el contrato, mi preocupación era cómo le voy a pagar, porque tiene que estar al día para yo poder efectuar el pago, Así es. ¿verdad? Y luego viene el otro proceso, pero Así es. mientras eso sucede, yo no puedo pagar. Sí, claro, y más lejos, si es un servicio de exclusividad, se asume que usted necesita el servicio de él, no de otro. Claro que sí, claro que sí. Entonces, ahí Y viene la hasta que ellos no estén complicación. al día, hasta que ellos no estén al día, entonces yo no puedo hacer el proceso. Exacto, ahí yo lo que retomo lo que indico de lo que establece la ley. Y yo creo que si partimos de eso, no creo que se le dé cierta flexibilidad, aunque estemos hablando de procedimientos de exclusividad. Eh, Ok, gracias. pero en dado caso, creo que puede sustentarlo bien, porque eso es otro tema. Uno parte de su conocimiento teórico, que quizás en el práctico existan algunas salidas con las instituciones vinculadas a esto, puede realizar su consulta, sería ya a la misma Contraloría que sería la que va a erogar los fondos y a la misma Dirección General de Impuestos Internos, porque puede ser, digo yo, no sé, que se le aplique quizás hasta un plan de pago a esa empresa y que como se aplica un plan de pago y está cumpliendo con el plan de pago, cambie el estatus en la Dirección General de Impuestos Internos y se le pueda realizar el pago, creo, no sé, buscando salidas. Sí, gracias, profesor. Muchísimas gracias, Diana. Vamos a darle una pequeña intervención a Augusto, breve, y después vamos a observar otra pregunta de una compañera y con esto concluimos, profesor. Bien. Augusto, ¿tiene la palabra? Sí, Helber Castillo, ¿cómo están ustedes? Buenos días a todos. No, Buenos días. aportando a lo del profesor, lo que pasa es que entendía que se estaban ligando los temas, que había una diferencia entre la inhabilitación y lo que es un proveedor no estar al día en sus obligaciones fiscales, tributarias, etc., etcétera, porque por una persona no estar al día con sus obligaciones, no se inhabilita. Eso Exacto. es una cosa diferente. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de que un proveedor esté inhabilitado y haya cumplido con una obligación, por ejemplo, contractual, y durante ese plazo esté inhabilitado, la institución sí tiene que buscar, como dicen el bajadero, la solución de realizar el pago. Si estaba inhabilitado, antes de estar inhabilitado, cumplió con su obligación. Por ejemplo, si una persona estaba obligado a entregar un inmueble, un servicio de enero a febrero, Ujú. y resolvió, y en marzo o en mayo queda inhabilitado por otra acción diferente que no es el proceso, la institución tiene una obligación a cumplir. Sí, claro, ¿Entiendes? porque si no estaría diciéndolo ¿Entiendes? de la forma más franca y más correcta, la institución podría ser pasible de robo, porque Exactamente. lógicamente se le cumplió con su obligación. La única aclaración que yo podría hacer en ese comentario es que esa explicación no la entiende el sistema. O sea, Exactamente. el sistema te lo va a inhabilitar, el RP va a estar inhabilitado. Entonces, tiene que sustentarse que si se va a realizar el pago mediante el sistema normal,
que no sé si se puede realizar por otra forma, pero si se va a realizar por todo lo que conlleva de Contraloría, de IGEPRES y demás, se tiene que sustentar que esa persona ya cumplió con la obligación y que para ese pago en específico sea habilitado para que puedan ejecutarle ese pago, inmediatamente le ejecuten ese pago, vuelve a estar inhabilitado, porque como bien usted establece, estamos hablando de una situación anterior a la comisión de la falta de la infracción administrativa. Sí, el sistema lo que tiene, por ejemplo, la parte no del portal, porque por el portal no se paga, sino por el tema del CIGEP, lo que se hace es que se sube un documento que te pide que aunque un proveedor no está, bueno, en este caso que está inhabilitado, te pide como un documento como de respaldo para poder el proceso cursar. La dispensa que da Contraloría, por ejemplo, algún acto administrativo que haya que el proveedor haya incoado para poder, por ejemplo, recibir ese pago y que esa justificación esté aprobada. Entonces el pago se continúa. Con la obligación tributaria es diferente, porque aunque el proveedor, por ejemplo, no tiene habilitado, si no está al día en sus obligaciones, lamentablemente no va a pasar el pago. Entonces, lo que yo le recomiendo a la compañera es que en los casos, por ejemplo, de un proveedor, lo que hay que dar un plazo. Si dentro de ese plazo ese proveedor no se pone al día de sus obligaciones, se supone que si existe un segundo lugar, lo que sería retirarle esa adjudicación y hacer una readjudicación. Sí, el detalle de ahí fue lo que la joven explicó, que es un procedimiento de excepción por exclusividad. Sabes que esos procedimientos tienen su naturaleza en que el proveedor escogido es el único que puede ofrecer esos servicios. Yo no sé si en el caso de ella sea ese el ejemplo, pero eso se da con los sistemas informáticos. Exactamente, ese profesor. O sea, si es la licencia, ejemplo, de Microsoft, es la de Microsoft y no es que otro no sea compatible, puede ser compatible, pero me puede dañar el interfaz que ya yo tengo montado y conlleva otras situaciones. Entonces, por eso es que realmente no se hace tan fácil poder buscar otro proveedor. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de Heidi que yo creo que fue contestada con la intervención de Diana y del compañero Helber Augusto. Y dice, ¿se podría sancionar a un proveedor por incumplimiento fiscal estando el contrato en ejecución? Es que creo que también el caballero Herbert lo dejó claro, yo lo había dicho, no existe una sanción administrativa por incumplimiento fiscal. O sea, el estatus de su RPE cambia en atención a que usted no está cumpliendo con las obligaciones fiscales, pero no es una inhabilitación que se produce por incumplimiento fiscal. Ok. Entonces se entiende que la institución puede desligar de la adjudicación al primer lugar y adjudicar al segundo lugar por incumplimiento de los deberes fiscales. Es una destitución de la institución, por parte de la institución que la puede hacer sin llegar a la DGCP. Exacto, pero yo recomendaría, en primer lugar, notificar al adjudicatario y decirle realmente darle un tiempo en atención también a lo que tú necesitas, porque si quedé en primer lugar, por algo quedé en primer lugar. Quizás era la oferta, la mejor oferta, y estaríamos hablando, ya estamos quizás hablando técnicamente de otros aspectos del procedimiento, pero ese documento es un documento subsanable, es un documento que no tiene que ver con su oferta técnica y que realmente no mejora su oferta técnica ni económica. Eso es simplemente un título habilitante de que yo he cumplido con todas las credenciales. No quiero con esto decir, lo dejo muy claro, que yo le estoy abriendo un plazo de subsanación después de que está adjudicado. Realmente no es eso. Eso es un procedimiento, ese es un caso muy excepcional, porque se supone que la subsanación se da después de presentar la oferta técnica, pero antes de resultar adjudicatario. Ahora bien, en un asunto de aplicar el principio de razonabilidad, si la persona en ese lapso que me está cayendo, me está apareciendo como deshabilitado porque está
no está al día con sus obligaciones fiscales, cosa que no depende de la institución contratante, ni depende de la DGCP ni demás, entiendo yo que se le puede notificar al oferente: tú tienes esta situación, tienes que tratar de ponerte al día porque yo necesito los bienes que te adjudiqué. Y si ya, supongamos que tú le des un plazo de 5 días, y en un plazo de 5 días no se nota ninguna actuación diligente del proveedor, ya sí entiendo yo que podemos pasar al segundo lugar. Bueno, profesor, muchísimas gracias por el apoyo y la intervención del día de hoy. Le agradecemos a todos los participantes. Esta actividad estará siendo subida en nuestro canal de YouTube para todos ustedes. Puedan quizás revisar algunos de los contenidos que el profesor ha expuesto en el día de hoy. Y le animo a que estén atentos a las demás actividades que estarán siendo publicadas en los próximos días para todo el público en general. Profesor, muchísimas gracias. Esperamos tenerlo pronto con nosotros por aquí. Un placer a ustedes y gracias por todas las intervenciones. Que tengan feliz resto de la tarde. Un placer, profesor. Bye bye a todos. Saludos.